Bienvenidos al videotutorial número 30 del curso de programación en ActionScript, en el que seguimos viendo los loops o bucles. En el videotutorial anterior empezamos a utilizar distintos términos nuevos y vamos a verlos ahora de una forma más formal para poder entenderlos bien cuando trabajemos con loops. Nos referimos en el videotutorial anterior en varias ocasiones a la inicialización de un loop, que es la declaración o expresión que define una o más variables que posteriormente serán usadas en la expresión de comprobación de un loop. Lo vemos aquí en un ejemplo concreto. Aquí vemos var i y con un valor igual a 0, esto es la inicialización del loop. Lo vemos en un caso donde el loop está incluido dentro de otros trozos de código, por lo tanto, como vemos, no tiene por qué estar al principio del código, sí al principio del loop y antes de la palabra clave. Aquí tenemos un esquema en el que vemos la inicialización, var i igual a 0, y posteriormente lo que vamos a ver ahora, la expresión de comprobación, y las dos forman lo que se conoce también como cabecera del loop. Aquí, por lo tanto, vemos a qué nos referimos cuando hablamos de la inicialización de un loop, la definición de la o las variables que posteriormente utilizaremos dentro del loop. En segundo lugar, también hicimos referencia en varias ocasiones a la expresión de comprobación. En cada caso siempre tienes entre paréntesis la denominación en inglés de todos estos términos. Cuando hablamos de expresión de comprobación, nos referimos a la condición que debe ser cumplida para que las subdeclaraciones en el cuerpo del loop se ejecuten. Por eso también se le llama muchas veces condición o test, e incluso también podemos ver que se le llame control. Lo vemos de nuevo aquí en el ejemplo, y aquí tenemos la expresión de comprobación. Después de la palabra clave, while en este caso, entre paréntesis, en este caso que la variable i sea menor que el tamaño de ciudad. Lo vemos aquí en el esquema que indicábamos antes, y como vemos, después de la inicialización tenemos la expresión de comprobación entre paréntesis, que junto con la palabra clave y la inicialización forma la cabecera del loop. En tercer lugar, la actualización, que es la declaración que modifica las variables usadas en la expresión de comprobación antes de que vuelvan a comprobarse. En este caso, recuerda, lo vemos también aquí en este ejemplo, esto que vemos aquí es la actualización. Es la parte del código que va a hacer que para la próxima pasada que se haga del loop, el valor de i haya aumentado en 1 y por lo tanto permita que el loop sea operativo. Por lo tanto, se le llama la declaración. Después ya veremos también cómo se le llama al propio operador, pero la declaración es, en este caso, la actualización. Se denomina repetición a una ejecución completa de todo el loop, de todo lo que contiene, tanto de la expresión de comprobación, de todos los elementos de la cabecera, como del cuerpo del loop, que ahora veremos más en detalle, pero en lo que nos referimos a las subdeclaraciones que contiene el loop. Por lo tanto, cada vez que se repite completo todo el loop se habla de una repetición. El repetidor, también llamado variable índice, es la variable cuyo valor aumenta o disminuye con cada repetición de un loop. Por lo tanto, también es el encargado de la actualización, pero como variable se le denomina repetidor o variable índice. También puede llamárseles contadores, ya que es lo que hacen en gran medida. Aquí lo vemos. Los repetidores suelen ser convencionalmente llamados, las letras que se usan, la i, la j o la k. Aunque a veces también se puede utilizar X, Y y Z, eso no es obligatorio, pero prácticamente verás como siempre los contadores suelen utilizarse la letra I, y si hay más de uno, la J o la K. El cuerpo del loop, que es el bloque de declaraciones, puede ser una o más declaraciones, que son ejecutadas cuando una condición del loop se cumple. El cuerpo puede no ejecutarse nunca, si ya veremos cómo después depende del tipo de loop, pero un loop while, si la primera vez que se hace la comprobación de la expresión
nos da falso, ya no se ejecuta nunca, o puede ejecutarse miles de veces, mientras que la expresión de comprobación nos devuelva true, nos devuelva verdadero. Aquí vemos en este caso el cuerpo del loop, que está formado en este caso por dos declaraciones, la primera un trace y la segunda la actualización mediante el repetidor o contador. Por lo tanto, ya lo vemos aquí también, este es el cuerpo del loop y esta otra parte es la cabecera del loop. Por lo tanto, todo loop puede dividirse en cabecera y cuerpo. En la cabecera iría la inicialización, la palabra clave y la expresión de comprobación, y en el cuerpo el conjunto de declaraciones a ejecutar si la expresión de comprobación es verdadera. De este modo creo que la terminología de los loops queda perfectamente entendida y nos queda el loop infinito, que ya lo indicamos en varias ocasiones, que es cuando la expresión de comprobación siempre nos va a devolver true, por lo tanto no hay forma de salir del loop. Recuerda que eso en ActionScript da un error y el loop no se ejecuta e incluso puede llegar a colgar el equipo, por lo tanto es algo que no debemos utilizar. Después de esta explicación de la terminología, muy importante para entender más en profundidad los loops, vamos a seguir viendo el segundo tipo de loop. Vimos el loop while en el anterior video tutorial. Vamos a ver ahora el loop do while, qué características tiene y en qué se diferencia del anterior. Como vimos en el video tutorial anterior, una declaración while permite al intérprete ejecutar un bloque de código de forma repetitiva mientras una condición especificada se mantenga verdadera. Cuando la expresión de comprobación devuelve false, el cuerpo del loop, las declaraciones dejan de ejecutarse. La estructura que presenta un loop while, por lo tanto, puede hacer que el cuerpo del loop, las declaraciones que contiene, no se ejecuten nunca. Si la primera vez que el intérprete comprueba si la expresión devuelve verdadero o falso, le devuelve falso, simplemente se salta el código y las declaraciones, el cuerpo del loop, no se ejecuta ni una sola vez. Por el contrario, una declaración, un loop del tipo do while, nos garantiza que el cuerpo de ese loop siempre se va a ejecutar como mínimo una vez. La primera vez que el intérprete lea el loop, el cuerpo del loop se va a ejecutar con toda seguridad. Como podemos ver en este ejemplo, la sintaxis que presenta un loop del tipo do while es bastante similar a la de un loop while invertido. Como vemos, en este caso aparece en primer lugar la palabra clave do, se abren las llaves y las distintas subdeclaraciones que tienen que ejecutarse. Observa que después de do no aparece ningún tipo de condición, simplemente es do, y después de cerrar la llave y las subdeclaraciones es cuando se pone el while y entre paréntesis la condición que tiene que cumplirse. Por eso ahora lo veremos en varios ejemplos, pero en este caso, cuando el intérprete llegue, lo primero que encuentra es el do y lo que tiene que ejecutar. La primera vez lo ejecuta, y después de haberlo ejecutado la primera vez es cuando la palabra clave while va a hacer que compruebe la condición. Si la condición da true, volverá a repetirlo. Si la condición da false, deja de repetirlo y sigue el código, pero la primera vez siempre se ejecuta. Esta es la diferencia fundamental del loop while con el loop do while. Vamos a verlo, por tanto, en un ejemplo para entenderlo mejor. Una práctica: crea una variable y llámale número de naves y con valor igual a 5, y crea otra variable, esta ya para el loop, que va a hacer como contador, y igual a 1. Ahora vamos a utilizar el loop do while para hacer 5 duplicados de un clip de película que creáramos antes, y podemos llamarle por ejemplo naves o como queramos. Vamos a hacer también que aparezca de forma aleatoria en el escenario usando la clase math, que aún no vimos, lo veremos en posteriores videotutoriales, pero de momento puedes intentar hacerlo. Si no, te aparecerán los 5 clips de película uno encima de otro, pero lo tendría que hacer igual. Vamos a verlo. Intenta como mínimo hacer la parte que puedas utilizando el loop do while, y si quieres intentar también, buscando más información, cómo hacer el math random, en este caso, también puedes intentarlo. Si no, lo vemos posteriormente en el video tutorial. Lo vemos entonces. En primer lugar, vamos a utilizar este clip de película. Aquí lo ponemos. Como vemos, aquí tiene un nombre, pero
lo que nos interesa siempre cuando queremos hacer referencia a él, recuerda que es el nombre de instancia. Le vamos a ponerle el nombre de instancia para que no sea nada complicado. Vamos a ponerle nave. Por lo tanto, como puedes observar aquí, tenemos en el escenario simplemente una nave que es un clip de película. Vamos a ver entonces ahora cómo, utilizando el loop do while, vamos a hacer 5 duplicados del clip de película, y después también vamos a hacer que aparezcan en distintas posiciones del escenario. Entonces abrimos el panel de acciones pulsando F9, aquí lo tenemos, y empezamos a escribir. Decíamos en primer lugar teníamos que crear una variable, decíamos que le íbamos a llamar número de naves. Es demasiado largo, vamos a poner por ejemplo veces. Esto, como ya tienes que saber estas números, da igual, simplemente después cuando nos refiramos a esa variable tenemos que llamarle por el nombre que le pongamos. Vamos a poner 5, que son las veces que queremos que se duplique la película, y creamos la variable que vamos a utilizar como contador y le damos un valor de 1, que sea la primera nave. Recuerda que esto que estamos escribiendo tiene que estar escrito sobre el fotograma. Si en cualquier momento tienes dudas sobre dónde estás escribiendo, recuerda que lo puedes ver siempre aquí, donde nos indica la selección actual, capa 1, fotograma 1. Podríamos confundirnos y ponerlo sobre el clip de película, con lo cual estaría mal. Tiene que ser sobre el fotograma 1. Siempre es importante fijarnos en estas cosas. Vamos a utilizar el loop do while, y por lo tanto, si recuerdas la sintaxis, en primer lugar tenemos que empezar con la palabra clave do, y ahora entre llaves tenemos que poner las distintas declaraciones, entre llaves, las distintas declaraciones que queremos que se ejecuten cuando el intérprete llegue al loop. Y lo que queremos que haga es un duplicate movie clip, que ya utilizamos en el video tutorial anterior también. Escribimos primero la palabra clave. Observa como cuando la palabra clave está escrita completa y bien escrita, cambia el color, lo cual nos indica que está bien escrita. Y ahora entre paréntesis tenemos que poner las distintas condiciones. En este caso, en primer lugar, destino, qué clip queremos duplicar. En este caso recuerda que es nave. Y ahora qué nombre queremos darle a la nueva instancia. Vamos a poner galaxias. Y como van a ser varias las instancias y va a tener distinto número, vamos a hacer el número que tenga cada una de esas instancias sea el que tenga en ese momento i. Por eso le ponemos instancias más i. Recuerda que van separados por comas, y ahora vamos a entrar aquí para verlo más claro. Así, por lo tanto, nave, galaxias, más i, y ahora después de coma el último, que es el nivel donde queremos que aparezca, que en este caso va a ser también, en cada caso, el de i. Por lo tanto, ponemos otra vez i, e irá cambiando a medida que la variable vaya cambiando también. Cerramos paréntesis y punto y coma, con lo cual ya tendremos eso para que se duplique el clip de película nave. Ahora, como indicábamos antes, lo que queremos es que cada instancia del clip de película que se duplique aparezca en una distinta posición de forma aleatoria en el escenario. Para ello, recuerda que son cosas que aún no vimos, pero algunas de ellas sí. En primer lugar, tenemos que indicar la ruta, que recuerda que podemos hacerlo pulsando aquí. En este caso es desde root en absoluta. O podríamos haberlo escrito simplemente. Ahora, para indicar en cada caso que va a ser a qué instancia queremos referirnos, va a ser el nombre de la instancia más i. En este caso recuerda que le pusimos como nombre galaxias, por lo tanto tiene que ir entre corchetes, y ahora el nombre de la instancia, galaxias más i, por lo cual en cada caso variará a medida que vaya actualizándose el valor de i. Cerramos corchetes. En este caso sí ya tenemos indicado a quién tiene que aplicarle. Y ahora, para indicar la posición, en primer lugar la posición X. ¿Cuál es la posición X? Pues utilizamos ahora entonces matfloor, que era lo que indicábamos antes. Mat random. Y ahora que lo multiplique por el espacio del escenario, 551,
y ahora cerramos el paréntesis que abrimos antes aquí. Esto recuerda que lo vamos a seguir viendo en los próximos videotutoriales cuando hablemos de las clases y de las funciones integradas, pero de momento de este modo lo que vamos a hacer es que el clip de película, que en cada caso va a ser galaxias 1, 2, 3, 4, se localice de forma aleatoria. Hasta ahora lo pusimos para X de forma horizontal, vamos a hacerlo lo mismo para Y, y con ello tendremos que aparecerá cada clip de película en un lugar aleatorio dentro del escenario. En este segundo caso prácticamente es una copia del anterior, por lo tanto lo copiamos y situamos aquí, control V, lo pegamos y ahora esta parte es igual. Queremos darle el valor para Y, en este caso también cambia el tamaño del escenario, vamos a poner aquí el 400. De este modo ya tenemos indicado que de forma aleatoria coloque tanto en posición X como Y cada una de las instancias del clip de película. ¿Qué nos queda ahora por añadir? Pues acabar el loop do while, llaves para el final del cuerpo del loop, por lo tanto de las declaraciones que queremos que se ejecuten, y ahora es cuando tenemos que poner el while y entre paréntesis la condición, que en este caso ¿cuál es? Y más menor que veces. Mientras el valor de Y siga siendo menor que el de veces, que son 5, se sigue repitiendo el loop. Por lo tanto, de este modo hacemos que nos lo repita 5 veces. Pero observa que asimismo en la condición, de forma sutil, pero hacemos también ya que el valor de Y aumente. Es aquí donde ponemos el contador. Si recuerdas, cuando vimos las variables y los operadores, en este caso indicamos que el operador de posincremento aumenta en 1 el valor, pero también de la propia variable. Por lo tanto, aquí en este caso aumenta el valor de la variable en 1, y cuando vuelva el loop a ejecutarse, y ya será, si era 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, ya aquí hace la función de contador y va aumentando el valor a ser el operador de posincremento y aumentar el valor de la variable en 1 también. Como siempre, comprobamos primero si el script tiene algún error. No contiene errores, y ahora esto es lo que tenemos que hacer. Podemos probar la película y recuerda que por lo tanto tendrá que aparecer la nave que ya estaba en el escenario y 5 duplicados de la nave, cada uno en una postura diferente y aleatoria que cambia cada vez que hacemos la película. Lo probamos, control, probar película, y aquí tenemos las naves en nuestro escenario, los 5 clips de película repetidos más el que ya teníamos. Si volvemos a hacer otra vez control, probar película, vemos como las naves aparecen en distintas posiciones, cosa que irá cambiando. Vamos a cerrar primero esta estancia. Quedaremos control por la película. Y aquí vemos cómo aparecen en distintas posiciones cada vez que lo duplicamos. Desde luego es un ejercicio muy sencillo a partir después de haber llegado hasta aquí. Si en vez de querer que aparecieran 5, pues quisiéramos que aparecieran pues las que quisiéramos, simplemente tenemos que ponerlo aquí, el número de veces, y no tendríamos que cambiar nada más, porque recuerda que la condición para que el loop deje de repetirse es que el valor de Y supere a el valor, sea igual o supere al valor de veces. Entonces ponemos aquí por ejemplo 20, se duplicará y aparecerán 21 naves, simplemente con hacer eso. Probamos control por la película y vemos el escenario lleno de naves que podríamos seguir aumentando las veces que quisiéramos. Vemos por lo tanto el uso del loop do while en este caso. Y recuerda que por lo tanto al ser un loop do while, la primera vez se va a reproducir y crea el primer duplicado de película aunque no se cumpliera la condición. Es después, por lo tanto, el intérprete aquí como actúa, después de las variables, lo primero que hace al ver do va a ser ejecutar
el cuerpo del loop, esta parte. Después de que se ejecute la primera vez es cuando comprueba la expresión de comprobación. En este caso, si aumentado y más es menor que veces. Si aumentado en 1 sigue siendo menor que veces, vuelve otra vez a hacer bucle y volver a reproducir. En este caso crea el segundo clip de película y así repite. Aquí en este caso ponemos 20, por lo tanto durante 20 veces. Si era 5 veces, etcétera. Por lo tanto, do while es útil sobre todo cuando queremos ejecutar una tarea que al menos una vez debe hacerse y quizás, dependiendo de la comprobación, pueda hacerse también más. Dejemos por lo tanto de momento las naves y esa duplicación que, como puedes observar, tiene unas posibilidades enormes. Cuando ves, por ejemplo, en alguna película flash cientos de estrellas SBLT utilizando este duplicate en Movie Clip de esa forma tan sencilla. Lo veremos posteriormente en muchos más casos prácticos. Seguimos viendo los loops y vamos a pararnos ahora en ver el loop for. Loop for, el tercero de los loops que vamos a ver. El loop for es esencialmente un sinónimo de un loop while, pero se escribe con una sintaxis más compacta. Lo más destacado en este tipo de loop for es que la cabecera del loop puede contener tanto la declaración de inicialización como la actualización, además de la expresión de comprobación. Aquí vemos la sintaxis, que es mucho más cómodo de escribir, por eso es la que más veces vamos a encontrar en código ActionScript, pero veremos ahora que la entenderemos mucho más fácilmente después de haber visto el loop while, que aparece lo mismo pero con sintaxis distinta. Esta es la sintaxis para el loop for. Por lo tanto, lo que hace el loop for sobre todo es colocar todos los componentes clave del loop ordenadamente en la cabecera. Cada uno de ellos tiene que estar separado por puntos y coma, como podemos observar, excepto el último, que cierra los paréntesis de las condiciones. ¿Cómo funciona un loop for? Pues la primera vez que se ejecuta, y solo la primera vez, se crean las variables de inicialización como indicábamos antes. De este modo, lo que hacemos, como en los ejemplos anteriores, es configurar el valor inicial de una o más variables repetidores. Si la condición es verdadera, las subdeclaraciones son ejecutadas. En otro caso, el loop finaliza, igual que pasaba con el loop while. La declaración de actualización es ejecutada al final de cada repetición del loop, antes de que la condición sea comprobada de nuevo, para ver si el loop debe continuar. Vamos a verlo en un ejemplo. Como siempre, es bastante más sencillo de entender viendo en prácticas, y veremos cómo el loop for ahora, después de haber entendido el while y el do while, es mucho más sencillo de entender. Recuerda, para empezar, que el loop for es igual que el loop while, hace lo mismo, solo que presenta una sintaxis diferente. Lo vemos entonces. Creamos un loop for y como inicialización ponemos 1, la condición que sea menor o igual a 10 y la actualización igual a i con post incremento. Como subdeclaración vamos a poner un trace, ahora sirviendo el número, y después ponemos más i para que vaya cambiando, y después de que lo hayas hecho y comprobado que funciona, haz lo mismo pero utilizando en este caso el loop while con la sintaxis que utilice. Así puedes ver las diferencias y ver cómo en los dos casos funciona. Lo vemos entonces, y decíamos en primer lugar que vamos a utilizar un loop for. Por lo tanto, empezamos con la palabra clave for, y ahora vamos a concentrar todos los elementos fundamentales en la cabecera. El primero, la inicialización, por lo tanto, variable i, y el valor que vamos a darle, que decíamos que era 1. Recuerda separar con puntos y coma. Aquí también tienes la guía que aparece cuando estamos escribiendo en el panel de acciones. Y ahora, en segundo lugar, tenemos que escribir la condición que decíamos que mientras i sea menor o igual que 10. Esa es la condición. Punto y coma. Y ahora el actualizador que vamos a utilizar, que en este caso recuerda i más. Ahí lo tenemos. Cerramos el paréntesis
y aquí ves cómo se escribe en la cabecera todos los elementos fundamentales de un loop en el loop for. Ahora las llaves y las subdeclaraciones, que es lo que queremos que se ejecute mientras se cumpla la condición. Decíamos que como condición íbamos a poner un trace que dijera ahora sirviendo el número, dejamos un espacio para que no quede pegado, cerramos las comillas y el número que queremos que nos indique es el que tenga en este momento i, por lo tanto ponemos más i, lo cual nos lo irá actualizando. Punto y coma, y cerradas las llaves tenemos creado ya el loop for. Comprobamos que no nos falte ninguna coma, punto y coma esté en todo su sitio, vemos que sí, y probamos control, probar película, y vemos cómo nos aparece 10 veces, ahora sirviendo el número 1, 2, 3, 4, etc. Vemos por lo tanto aquí cómo utilizando el loop for hemos creado esta salida. Vamos ahora, como decíamos, a hacer lo mismo utilizando el loop while para ver la diferencia en cuanto a la estructura y sintaxis, pero que el resultado es el mismo. Borramos entonces y lo escribimos. Vamos a escribir en primer lugar, utilizando el loop while, la inicialización, variable i igual a 1, punto y coma. Ahora en la cabecera vamos a escribir en primer lugar la palabra clave while. Ahora sí, while, mira cómo cambia de color. Y ahora entre paréntesis la condición que tenemos que poner en este caso. Recuerda que es i menor o igual a 10. Cerramos paréntesis y ahora ya tenemos la cabecera del loop hecha. Abrimos llaves y escribimos el cuerpo del loop con el trace que indicábamos antes, comillas, ahora sirviendo número, espacio, más i, más i. Cerramos paréntesis, punto y coma, primera declaración, y ahora, al tratarse de un loop while, tenemos que añadir aquí el contador y aumentado en 1, punto y coma, y ahora sí podemos ya cerrar llaves y tenemos escrito con una sintaxis totalmente distinta, pero con unos resultados exactamente iguales que con el loop for. Este es el loop while. Probamos de nuevo la sintaxis, nos indica que no contiene errores, control, probar película, y vemos aquí el mismo resultado utilizando un loop distinto. Como vemos, este tipo de loop queda bastante más claro, pero ocupa más espacio y en general vamos a encontrar bastantes más veces el loop for, pero que ahora a partir de esto podemos entender muchísimo mejor cómo está creado, cuál es su estructura. Vamos a terminar viendo otra posibilidad dentro del loop for en general, dentro de los loops que no vimos hasta ahora pero que ya indicamos, y que es que podemos utilizar más de una variable. Puede ser que queramos controlar más de un factor dentro de ese loop, y para ello podemos definir, en vez de una única variable i, distintas variables. Vamos a hacerlo en este caso, como vemos, con dos variables, una i y otra j. Vamos a hacerlo también con los dos tipos de loop. Vamos a empezar en este caso con el loop while, daría igual, y posteriormente lo hacemos con el loop for. Crea por lo tanto dos variables, en vez de una como hicimos hasta ahora, dos, una i igual a 1 y j igual a 10. Y después utilizando el loop while, poniéndole como condición i menor o igual a 10. Y en el cuerpo del loop, como sus declaraciones, dos trace, uno subiendo más i y otro bajando más j. Y ahora pon dos contadores también, uno i más para que aumente y otro j menos menos para que disminuya. Después de haberlo hecho y ver los resultados, hacemos lo mismo usando el loop for. Lo único que tienes que recordar es que para el loop for ahora, al tener más de una variable, las variables de inicialización tienen que ir separadas por comas. Como siempre, para intentar hacerlo, posteriormente lo vemos. Pues lo vemos a estas alturas, incluso ya se podrá decir que es sencillísimo. Y ahora pues sí que lo es, porque como ves el mecanismo siempre es el mismo. Creamos primero las variables, variable igual
a 1 y ahora variable j igual a 10. Por lo tanto, la inicialización, en este caso, en vez de con una, con dos variables. Ahora, la expresión de comprobación después de la palabra clave, while, y ahora expresión de comprobación y menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Esa es la condición, cerramos paréntesis. Y ahora abrimos las llaves para indicar las subdeclaraciones que tienen que ejecutarse mientras nos devuelva true la condición. Decíamos que como declaraciones, si vamos a utilizar como subdeclaraciones dos trace para empezar, y en un trace primero un string que pusiera subiendo un espacio para que no quede pegados, y ahora el valor que tenga i en ese momento, más i, punto y coma, y el segundo trace paréntesis bajando un espacio también, y ahora más j. Aunque aquí se va renunciando, recuerda que en este caso este más, al ser string, lo que va a hacer es añadir el valor que tenga i y j a la frase en cada uno de los casos en el trace. Ahora, como estamos con un loop while, tenemos que indicarle aquí al final los actualizadores, que en este caso son dos, porque son dos las variables que tenemos, uno i que nos va a aumentar, por lo tanto más en cada uno de los casos, punto y coma, y j que queremos que vaya disminuyendo de 10 hasta 1, y entonces ponemos j menos menos, punto y coma. Cerramos llaves y con esto tenemos ya el loop while completo. Como siempre lo probamos, vemos que no tiene errores y control probar película y vemos cómo nos sale subiendo 1 bajando 10, subiendo 2 bajando 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6, como el valor de i va aumentando en 1 cada vez y el valor de j va disminuyendo en 1 cada vez hasta que i se iguale con 10, que son las condiciones que tenemos aquí planteadas. Pues bien, vamos a hacer ahora lo mismo para terminar ya con este segundo vídeo tutorial sobre los loops, que aún nos queda por ver otro tipo y después otros tipos de loops, en este caso sobre línea de tiempo, también muy importantes, que veremos en posteriores videotutoriales. Pero antes vamos a ver cómo escribir esto mismo mediante un loop for y por lo tanto con una sintaxis diferente pero con los mismos resultados. Lo hacemos entonces. Recuerda, empezamos el loop for con la palabra clave y ahora entre paréntesis aquí compactamos la información fundamental. Para empezar, la inicialización, que recuerda que en este caso son dos variables. Decíamos que se escribía variable i igual a 1 y ahora separado por comas cualquier otra variable que queramos poner, podríamos poner las que quisiéramos, en este caso es otra j igual a 10. Como ves, poniendo una vez solo la palabra variable y separado por comas ya indica que son distintas variables. Por lo tanto ya tenemos la inicialización, punto y coma para acabarla, y ahora tenemos que escribir la condición que decíamos que era i menor o igual a 10. Como siempre, después de escribir una de las partes, en este caso la condición, punto y coma. Y ahora en siguiente, que es lo que la actualización, tenemos que poner i más más, si recuerdas, y también separado por comas j menos menos. Pues de este modo, aquí tenemos escrito de forma compacta todo lo que poníamos en el loop while, del otro modo, tanto en la cabecera como en el cuerpo. Llaves, y ahora tenemos que escribir de nuevo las declaraciones como antes. Las declaraciones solo porque los actualizadores, aquí en este caso ya van en la cabecera y no tienen que ir ahora en el cuerpo. Entonces ponemos trace, subiendo, así, bueno, así, y trace bajando más j, punto y coma, y con esto ya está el loop for. Llaves, comprobación, nos indica que no contiene errores, y control probar película, y vemos cómo tenemos el mismo resultado de antes, subiendo 1 bajando 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, etcétera, hasta 10, 1, utilizando una sintaxis totalmente distinta con el loop for
de como hiciéramos antes con el loop while. Terminamos aquí esta segunda entrega de los loops. Seguiremos en el próximo con el loop for in y empezando a ver loops en líneas de tiempo, que en muchos casos suelen ser más prácticas que la utilización de código, y veremos también muchos ejemplos prácticos.